Descubrí a mi novio y a mi mejor amiga engañándome en la propia boda de ella, y todos nuestros amigos ya lo sabían. Entonces expuse a los dos durante el discurso de la boda, haciendo que el novio la dejara en el altar. Cuando estaba en la universidad, fui parte de un grupo de amigos muy unido en mi departamento. Éramos 7, 4 hombres y 3 mujeres, y seguimos en contacto a lo largo de los años. Una de las chicas, a la que le diré Elaine, fue mi compañera de cuarto en la universidad y éramos inseparables. Fue mi mejor amiga desde ese entonces. Recientemente fui a la boda de ella, y fue allí donde todo salió mal. Del mismo grupo, también fui novia de uno de los chicos, a quien le diré Nick, por 8 años. Para dar un contexto, al principio, Nick era el más cercano a esas personas, pero después de que empezamos a salir, Elaine y yo también nos volvimos parte del grupo. Empezamos a salir en nuestro segundo año de universidad. Yo tenía 20 años en ese tiempo y crecimos juntos. Tuvimos algunas fases difíciles, pero siempre logramos superarlas. En el último año, le hablaba a él sobre el matrimonio, pero él me decía que aún no estaba listo. Eso se me hacía muy raro, porque ambos teníamos una carrera bien estructurada y vivíamos juntos desde hace 4 años. Yo no entendía por qué el matrimonio era un problema tan grande. Valoro mi vida profesional, pero también quiero casarme y empezar una familia. En los últimos meses, Nick y yo peleamos mucho por eso. Él creía que yo tenía prisa, lo que no tenía sentido, ya que llevábamos juntos 8 años. Él también me decía que necesitaba enfocarme más en mi trabajo, lo que tampoco tenía sentido, ya que yo ganaba más dinero que cualquier otra persona que conocía y estaba administrando la empresa de material de oficina de mi papá desde hace 2 años. Muchas mujeres les va bien profesionalmente, incluso estando casadas y con hijos, y yo estaba lista para eso. La verdad, no creí que él tuviera razón, y supe que solo se estaba rehusando a casarse porque no quería comprometerse conmigo, a pesar de que estuvimos juntos por tanto tiempo. Yo me quedé muy molesta con eso. Entonces peleamos con frecuencia en los últimos meses, pero aún así, no terminamos. A pesar de los problemas que estábamos teniendo, nunca se me ocurrió que él pudiera estarme engañando, porque actuaba normalmente. A veces, él se disculpaba. Otras veces yo me disculpaba. Pero al final del día, yo creía que siempre nos arreglaríamos. Sin embargo, por la boda de Elaine, me di cuenta de que él probablemente me engañaba desde hace mucho tiempo. Y lo peor de todo, con mi mejor amiga y la novia. Descubrí eso hace solo unos días, cuando los vi besándose en mi coche en el estacionamiento. En vez de confrontarlos en el momento, decidí actuar de forma dramática y la humillé públicamente. Nick y yo fuimos al hotel donde Elaine se casaría el día anterior, y en la noche íbamos a un ensayo de cena. Pero yo estaba muy cansada del viaje y a veces tengo migrañas muy fuertes, entonces decidí saltarme la cena. Más tarde mi migraña empeoró, y como se me olvidaron mis medicinas, tuve que ir a comprarlas. Fue así que acabé en el estacionamiento. No quise ir a pie y los vi en plena acción. Me quedé ahí por unos 45 segundos, y en cuanto entendí lo que estaba pasando, me di la media vuelta y me fui caminando. No tenía idea de qué hacer. No creo que ellos me vieron, porque estaban muy ocupados. Tuve suerte porque el ensayo de la cena ya había acabado, entonces decidí ir para la habitación de una de mis amigas para por lo menos platicar con ella sobre lo que yo había visto, con la esperanza de que ella me consolara y me diera valor para confrontar a Elaine y a Nick cuando volvieran. Pero cuando llegué a la habitación de mi amiga, oí varias voces y me di cuenta de que nuestro grupo estaba ahí adentro. Por coincidencia, ellos ya estaban platicando de Nick y Elaine, riéndose a mis espaldas sobre lo ingenua que era. Ellos sabían todo el tiempo y estaban cubriéndolos a los dos. La única otra chica del grupo, mi amiga Kate, hizo un chiste sobre cómo ellos serían pescados algún día, con toda la astucia que estaban haciendo, incluso durante los preparativos de la boda. Aparentemente, ellos hasta se habían besado cuando yo me había ido temprano en la fiesta de compromiso. Ellos creyeron que era gracioso, y yo me quedé horrorizada con lo casual que hablaban de todo, como si mis sentimientos no importaran. Me alejé de la puerta y, afortunadamente, ellos no me notaron, probablemente porque habían bebido un poco de más. Ese día fue el peor de mi vida. Pero aún así, después de volver a mi habitación y llorar por unos 15 minutos, decidí no demostrar nada, porque ya estaba formulando mi plan, y supe que les daría una lección a esas personas. Cuando Nick finalmente volvió para la habitación, fingí que todo estaba normal y fuimos a dormir sin discutir. Al día siguiente, el día de la boda, saludé a todos normalmente, y todo estaba yendo bien hasta que, poco antes del inicio de la ceremonia, me levanté. Enfrente de todos los invitados, dije que quería hacer un discurso en homenaje a mi amiga. Eso no es algo tradicional. Entonces obviamente hubo miradas raras, pero creo que Elaine pensó que yo haría un discurso emocionante sobre cómo yo la echaría de menos o algo así, entonces ella lo permitió. Fue un gran error de su parte, porque entonces empecé a hablar sobre lo que había visto la noche anterior, y también sobre lo que había oído a nuestros amigos platicando en la habitación, sobre los acontecimientos en la fiesta de compromiso. Por lo menos en ese momento, todos ellos tuvieron la decencia de parecer avergonzados, pero a mí no me importaban mucho ellos. A mí solo me importaba la reacción de Nick y Elaine a mi discurso. Claro que, en cuanto ellos se dieron cuenta de lo que estaba pasando, intentaron hacerme parar. Fue más fácil para Nick, que estaba a mi lado, y él empezó a intentar hacerme sentar y callar, como si eso fuera a ayudar a la situación. Elaine se desesperó y empezó a acusarme de ser envidiosa, diciendo que yo estaba intentando arruinar la boda de ella a propósito, porque mi novio no me pedía matrimonio. Entonces yo estaba intentando robarle el protagonismo. Pero creo que ella exageró y se puso demasiado a la defensiva, entonces su novio acabó creyéndome y se salió del altar. Cuando ella se dio cuenta de que había sido abandonada, empezó a correr atrás de él, y la situación entera se volvió un caos. Pero a mí no me podía importar menos nada de eso. Nomás quité a Nick de cerca de mí. Fui para el estacionamiento, donde ya había arreglado mis cosas antes de la ceremonia, y volví para la casa manejando. 3 días pasaron desde ese entonces. Y en los 2 primeros días, no supe nada de nadie. Pero ayer Nick me dijo que él y Elaine estaban equivocados. Pero que lo que yo hice había sido totalmente psicótico. Porque aparentemente yo no solamente arruiné la boda, sino que también destruí la vida de ella. Ahora los papás de ella no quieren tener nada que ver con ella, y el novio la dejó. Entonces ella está sin dinero y sin casa,
porque aparentemente ella estaba contando con el matrimonio para ayudarse financieramente, si me entienden. Para ser más directa, ella es una cazafortunas, y el matrimonio era una farsa desde el principio. Ella y el novio no se conocieron por los papás al inicio del año, como ellos le estaban diciendo a todos, sino que en realidad se conocieron en una aplicación de citas. El novio de ella es 6 años más grande y tenía un ultimátum de los papás. O él se casaba y se establecía, o seguía divirtiéndose con una mujer nueva cada semana, lo que lo haría ser desheredado, y toda la herencia iría para su hermano. Por esa razón él estaba dispuesto a encontrar a alguien, pero en realidad no tenía interés en casarse. Y hasta entonces, buscaba a alguien que aceptara la idea de un matrimonio abierto, pero no había tenido suerte. Eso fue hasta que él conoció a Elaine en la aplicación de citas, y ella descubrió una manera de hacer que aquello funcionara para los dos. Ella tampoco estaba con muchas ganas de casarse, pero estaba desempleada desde hace casi un año y había intentado varias cosas, pero no lograba interesarse en nada por más de 2 o 3 meses. Todo lo que ella en verdad quería era casarse con alguien rico y acabar con eso, y la familia del novio era muy rica. Creo que ustedes pueden entender lo que quiero decir. Después de algunas citas, ellos se dieron cuenta de que esa sería la mejor manera de resolver los problemas de ambos, y por un tiempo, todo estaba resuelto. Pero entonces yo hice aquel discurso, exponiéndola en la boda. Y claro que, como los papás de ellos no tenían idea del acuerdo particular de ellos, el novio de ella tuvo que irse, porque no había manera de que sus papás aprobaran el matrimonio con una mujer como aquella. Especialmente después de que la amiga de ella había humillado a la familia entera enfrente de tanta gente. Entonces, aunque el acuerdo de ellos fuera conveniente, no funcionaría más, y ellos tuvieron que cancelar todo. Ella estaba viviendo con el novio en los últimos meses y no había hecho nada productivo, ya que había dejado el último trabajo de ventas que tuvo. Y ahora, después del fiasco de la boda, ni siquiera los papás la aceptarían de vuelta, entonces ella no tiene para dónde ir. Y no sería fácil para ella conseguir un empleo, porque ella no tiene calificaciones. Y aunque encuentre algo, probablemente sería mal pagado. Ahora, se me acusa de arruinar la vida de ella por ser insensible, porque Nick cree que yo debería haberlos confrontado personalmente en vez de humillarlos públicamente y causar tantos problemas para ella. Nuestros amigos tampoco quieren hablar más con ninguno de los dos, y ella está con grandes problemas ahora. Por alguna razón, él espera que yo me sienta mal con todo esto. En fin, yo no me siento mal por Elaine, y tampoco creo que la vida de ella fue destruida. Todo lo que ella necesita hacer es encontrar un empleo y dedicarse a él y hacer algo por sí misma en vez de depender de los demás. No creo que eso sea malo. En todo caso, probablemente le hice un favor a ella. Pero lo que me deja un poco rara es haber humillado a las dos familias públicamente, porque estoy segura de que el discurso que hice no les cayó bien a ninguno de ellos. Conocí a los papás de Elaine y son personas muy buena onda, entonces esa es la única parte de lo que Nick me dijo que me afectó. Me sentí mal con eso. Yo pude haber evitado la humillación pública, confrontarlos en privado, terminar con Nick y dejar todo atrás de una forma saludable. Pero ahora creé todo ese drama y me sentí rara con eso. Entonces, ¿fui una idiota por humillar públicamente a mi mejor amiga y a su familia en su boda porque ella y mi novio se andaban besando? Yo en verdad no tengo idea de hace cuánto tiempo eso estaba pasando. La única información que tengo es lo que yo oí cuando estaba espiando del lado de afuera de la habitación donde mis amigos estaban platicando. Ellos estaban principalmente haciendo chistes y diciendo tonterías. La única cosa relevante que ellos dijeron fue sobre la fiesta de compromiso. Yo me había ido temprano porque, de nuevo, tuve una migraña. Y no es sorprendente. Eso generalmente pasa si me quedo mucho tiempo en un ambiente ruidoso. Es algo que yo tengo y ya fui a muchos doctores por eso. Estoy tomando medicinas, pero necesito mucho descanso. Entonces suelo volver para la casa más temprano. Como muchos de nuestros amigos solían estar ahí, nunca creí que sería justo pedirle a Nick que volviera para la casa conmigo. Entonces él volvía más tarde. Hasta hace poco, nunca tuve un motivo para desconfiar de cuán tarde él volvía para la casa. Pero ahora, estoy empezando a pensar que eso ya estaba pasando desde hace mucho tiempo. Y yo simplemente no tenía idea. Está bien. Sin embargo, acabó ahora. Y ellos pueden seguir besándose a gusto. Aunque yo no creo que Nick sea el tipo de chavo con quien Elaine en verdad quisiera pasar el resto de la vida, porque para empezar, él no es tan rico como ella quiere que sus hombres sean. Y si ellos acaban juntos, él definitivamente esperará que ella trabaje, porque él no se siente a gusto en ser el principal proveedor, ya que eso es mucha presión para él. Palabras de él, no mías. Yo solía creer que esa era una cualidad admirable, pero no creo que Elaine pensara lo mismo, y entonces no creo que Nick logrará tolerarla, porque ella es mucho más dramática que yo. De cualquier manera, ese es el problema de ellos ahora. Actualización 1. Hola. Hace 2 días desde que posteé y yo no respondí al mensaje de Nick sobre lo que pasó con Elaine. No me arrepiento. No necesito sentirme mal por nada, porque yo estaba molesta con algo y reaccioné de forma dura. Y es eso. Si eso se refleja mal sobre otras personas, la culpa no es mía. Debe haber lastimado a los papás de ella, pero sinceramente, no puedo decir que lo siento por eso, porque aunque ellos fueran buenas personas, Elaine obviamente no lo era. Y ella mereció totalmente lo que yo hice. No estoy con ganas de pedirle disculpas a nadie, ni siquiera a los papás de ella. Entonces me voy a quedar fuera por lo pronto. Yo le mandé un mensaje a Nick, pero fue solo para decirle a él que él necesita venir a buscar todas las cosas de él pronto para poder irse. Obviamente, ahora que no estamos más juntos, no quiero que él siga en mi casa, y yo no aguantaba ver las cosas de él regadas. Entonces yo junté todo, lo empaqué en algunas cajas y las dejé de lado para que, cuando él viniera, pudiera nomás agarrar las cajas y salirse, y no perdiéramos tiempo. Él es la única persona que yo aún no bloqueo, porque necesito saber cuándo él va a venir. Después de eso yo lo bloquearé también. Pero el resto de mis amigos ya fueron bloqueados, y claro, Elaine fue la primera que yo bloqueé. Ahora que ya pasó algún tiempo desde el incidente,
Todas las emociones empezaron a afectarme, y yo me he sentido muy molesta con todo. Yo no fui engañada por una persona, sino por mi novio, mi mejor amiga, y todas esas personas que yo pensaba que eran mi familia, ya que nuestro grupo era muy unido. Naturalmente, me he quedado muy emotiva con eso, pero, afortunadamente, mi familia biológica ha estado a mi lado y me ha apoyado mucho. Ellos han pasado por aquí en los últimos días para cuidarme, y más importante, para asegurarse de que yo estoy cuidando de mí misma. Estoy muy agradecida por eso, porque por lo menos tengo a algunas personas que se preocupan por mí. Actualización 2. Hola. Entonces, hoy, casi 9 días después del incidente, Nick me mandó un mensaje por la mañana y dijo que vendría en la noche a buscar las cosas de él. Yo estuve de acuerdo. Y como él no había intentado contactarme en los últimos 9 días, supuse que cuando él apareciera, probablemente solo agarraría las cosas y se iría. Pero en vez de eso, cuando él vino y empecé a entregarle las cajas a él me dijo que quería echarle un vistazo a la casa, en caso de que se me hubiera olvidado algo. Yo me quedé un poco escéptica con eso, porque para hacer eso yo tendría que dejarlo entrar, y parecía que sería un proceso tedioso. Pero por otro lado, yo no podía rehusarme, porque yo pude haber olvidado algo y quería terminar esta tarea de una vez. Entonces, yo lo dejé entrar. Él vio por la casa, agarró algunas cosas más que se me habían olvidado, y yo creí que eso sería todo. Que él nomás agarraría esas cosas, las pondría en las cajas y se iría. Pero en vez de eso, él empezó a quedarse en la sala, agarrando esas cosas, y la situación se estaba poniendo muy rara. Entonces tuve que preguntar si él se iba o no. Fue entonces que él me dijo que quería mucho platicar conmigo, y que esperaba que, esta vez, yo estuviera más abierta para resolver el problema, ya que había pasado bastante tiempo. Eso fue bastante irritante, porque él estaba hablando conmigo como si hubieran pasado varios años desde el incidente, cuando en verdad ni siquiera había pasado 2 semanas. Además de eso, yo no creí que necesitaba resolver ningún problema con él. Él me engañó con mi mejor amiga, que estaba a punto de casarse, y era eso. Ellos eran los problemas, no yo. Yo le dije a él que había sido muy clara en mi mensaje, y que él solo era bienvenido aquí para buscar las cosas de él. Ahora que él había hecho eso, no había necesidad de que él platicara conmigo o de que se quedara cerca. Pero él empezó a discutir conmigo, diciendo que, aunque él me había engañado, yo no era perfecta y necesitaba parar de actuar como si la culpa fuera enteramente de él. Hasta entonces, yo había sido seca con él, pero aún estaba intentando mantener la calma, aunque estaba poniéndome más irritada a cada segundo. Entonces, finalmente, cuando él dijo eso, yo perdí por completo la cabeza y empecé a gritarle a él, porque no podía creer que él tuviera la audacia de insinuar que la culpa de algo era mía. Estoy dispuesta a reconocer que no soy una persona perfecta, para nada. Pero la manera como él lo dijo, yo supe que él estaba insinuando que de alguna forma yo lo había llevado a engañarme, y antes incluso de que él empezara a argumentar, yo ya sabía lo que él iba a decir. Como yo había mencionado en mi post original, ya estábamos teniendo algunos problemas porque yo quería establecerme, casarme y empezar una familia pronto, pero él no estaba listo para eso. Yo supe que él iba a sacar eso a relucir, porque yo misma ya había pensado en eso en los últimos días, aunque de una manera diferente, en la que yo era la víctima. Pero en la opinión de él era la verdadera víctima y no estaba listo para comprometerse, ya que era algo muy serio y él creía que sería una mala decisión para él, porque quería vivir un poco la vida antes de casarse y empezar una familia. En los últimos 8 años, él solo se había quedado conmigo. Nosotros solo habíamos hecho cosas pensando en el otro, y aparentemente, él sentía que ni siquiera sabía quién era, lo que de alguna forma era culpa mía. Yo no podía creer que él creyera que esos eran puntos válidos. Porque si él en verdad tenía un problema tan grande en comprometerse conmigo, incluso después de 8 años juntos, entonces claramente teníamos opiniones y queríamos cosas muy diferentes de la vida. Las únicas 2 maneras de lidiar con eso serían seguir platicando e intentar llegar a un acuerdo o no más terminar. Pero él escogió engañarme, para poder tener lo mejor de las 2 opciones. Él podía hacer lo que quisiera mientras me mantenía cerca como plan B, y de alguna forma, yo era una persona terrible por no aceptar algo. Así, todo el juego de victimización y la pretensión de que ambos éramos igualmente culpables me dejaron tan furiosa que acabé gritando hasta quedarme afónica con él. Pero aún así, él continuó discutiendo e intentando defenderse, diciendo que estaba bajo mucho estrés por mi culpa y que Elaine de alguna forma lo entendía de una manera que yo nunca lo entendí. Yo incluso continué pidiéndole a él que se fuera. Pero él no se iba y continuaba diciendo que yo necesitaba entender que no era una persona perfecta y que había sido tan tóxica como él. Yo hubiera llamado a la policía, pero lamentablemente estaba tan nerviosa que ni se me ocurrió. De cualquier manera, después de un tiempo yo estaba tan harta de la plática que fui hasta la puerta, la abrí y me quedé parada en silencio a un lado de ella, mientras él aún intentaba defenderse. Tomó varios minutos para que él entendiera la indirecta, y fue muy difícil para mí no decir nada mientras él inventaba argumentos sin sentido para defenderse, pero yo nomás me quedé en silencio y parada a un lado de la puerta abierta, esperando a que él saliera. Finalmente, él se fue, pero aún así, él me dijo que yo podía fingir ser una santa lo que quisiera. Pero en el fondo, los dos sabíamos que se necesitaron 2 personas para arruinar esa relación. Y yo estoy totalmente de acuerdo, se necesitaron 2 personas, él y Elaine. Pero yo no dije eso, pues empezaría otra discusión, y yo no tenía tiempo ni energía para eso. Entonces él se salió, yo cerré la puerta y finalmente empecé a intentar calmarme. Porque platicar con él en verdad me dejó irritada. Incluso cuando estábamos juntos, él tenía mucha dificultad en admitir que estaba equivocado. Pero en ese tiempo yo creía que era un poco encantador. Pero hoy fue la peor cosa del mundo, y estoy muy feliz de que él se haya ido cuando se fue. Porque si no, creo que yo le hubiera aventado algo. De cualquier manera, eso acabó. Él se fue, y estoy muy aliviada. Yo ya lo bloqueé, y ahora voy a pasar más tiempo enfocándome en mí, porque creo que en verdad necesito eso. Ya empecé a ir más al gimnasio, porque me ayuda a distraerme, y también estoy escribiendo un diario. Serán pequeños pasos antes de que yo finalmente sienta que superé todo.
Porque, después de todo, independientemente de cómo terminó, aún fue una relación de 8 años. Entonces definitivamente va a dejar una marca, quiera o no. Todo lo que puedo seguir intentando hacer es asegurar que esa marca no me moleste mucho. Creo que es eso. Actualización 3. Hola, ya pasaron 2 años desde mi última actualización. Yo he estado pensando en postear aquí desde hace algún tiempo y finalmente logré entrar hoy. Entonces, aquí está una actualización de cómo están las cosas. En el trabajo, todo está increíble, aún mejor que antes, y estoy muy feliz. También me volví una especie de adicta al gimnasio, y me siento bien. No tuve contacto con aquellas personas de la universidad en los últimos 2 años, y en verdad no me importa cómo están. Mi familia estuvo conmigo en cada paso del camino, cuidándome y asegurándose de que yo estuviera bien. Y es solo eso lo que necesito. Tengo muy pocos amigos ahora, nomás algunas personas de la escuela y algunos compañeros de trabajo, pero por lo menos son buenas personas que en verdad se preocupan por mí. En las últimas semanas también he estado saliendo con alguien. Andar de novia había sido algo completamente fuera de cuestión para mí en el último año, porque aún estaba lidiando con el trauma de mi última relación. Pero entonces, una de mis amigas me presentó a su primo en su fiesta de cumpleaños, y él es muy buena onda, muy gentil, y yo no sé por qué. Pero me sentí muy atraída por él desde la primera vez que nos conocimos. Mi amiga organizó una cita para mí y él, y hemos estado saliendo por un tiempo. Yo le conté a él todo sobre mi última relación y cuánto tiempo duró, entonces quiero ir despacio con él antes de ponernos serios. Y él entiende totalmente eso. Él me respeta y mis opiniones. Y es tan dulce que hasta me dijo que está listo para esperar, porque yo le parezco la chava perfecta para él. También estamos en la misma página sobre el matrimonio y los hijos. Él quiere eso tanto como yo, y creo que finalmente encontré a alguien que es correcto para mí. Por lo menos estoy mucho más feliz que Nick y Elaine, que se casaron algunos meses después de mi última actualización, pero no lograron mantener el matrimonio por un año. Ellos se divorciaron en menos de un año, y yo lo descubrí por uno de mis antiguos conocidos de la universidad, que es un poco chismoso. No puedo decir que siento pena por ellos, pues eso sería una mentira total y descarada. Pero espero que eso sirva como una buena lección para ellos, y que ellos no acaben con la vida de otras personas en el futuro, como hicieron conmigo. Aunque ellos son bien terribles, entonces pueden acabar haciéndolo. Dicho eso, siento que en verdad superé todo lo que pasó y sí, estoy feliz.